Hola, mi nombre es Alexa Montoya y hoy voy a estar resolviendo el problema 5.4-5. Tenemos que encontrar el circuito de Thevenin y de Norton. Entonces tenemos una fuente de corriente dependiente de una variable VA y el problema indica que la salida es de A a B. Entonces, como es el opuesto del voltaje A, porque aquí pues va de A a B y aquí está al contrario, está de mayor a menor potencial, entonces el voltaje de Thevenin va a ser el negativo del voltaje A. Entonces lo voy a indicar aquí, el voltaje de Thevenin tiene que ser el negativo del voltaje A. Entonces primero voy a plantear una corriente que pase por la resistencia de 4 ohms hacia arriba. Y esa corriente sería el voltaje A entre los 4 ohms. ¿Ok? Entonces, cuando esta corriente llega al nodo A, de ahí salen 3/4 de VA por la fuente de corriente de aquí. Entonces eso significa que por la izquierda, por acá, tienen que estar entrando 2/4 de voltaje A para que se cumpla esto que de esta suma. Entonces por aquí tenemos una corriente que son 2/4 de VA. Así lo que entra al nodo A es igual a lo que sale. Entonces con esto ya tenemos expresadas las corrientes en términos de VA. Ahora voy a aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje en el camino cerrado de abajo. Para encontrar cuánto vale VA. Entonces, tomando un sentido antihorario, tenemos el voltaje B, el voltaje de la fuente, que son 6 volts, más el voltaje A, porque pasa por aquí, y como estamos en sentido antihorario, va de mayor a menor potencial, entonces se suma. Luego menos los 2/4 de voltaje A por 8 ohms de la resistencia esta. Ese sería el voltaje que va de aquí a acá. Entonces esto tiene que ser igual a 0. Bueno, desarrollando los paréntesis nos quedan 6 volts más el voltaje A menos 4 voltaje A igual a 0. Esos son 6 menos 3 voltaje A igual a 0. Entonces 3 voltaje A tiene que ser igual a 6 volts. Eso significa que voltaje A vale 2 volts. Entonces recordemos que habíamos dicho que el voltaje de Thevenin era el negativo del voltaje A. Entonces ahora sabemos que el voltaje de Thevenin es menos 2 volts. Entonces ahora vamos a buscar la corriente en corto, a calcularla. Entonces voy a volver a dibujar el circuito.
pero esta vez con un cable aquí por donde tenemos una corriente en corto. Entonces, para encontrar la corriente en corto, consideramos que el nodo A y B son el mismo porque pues está un cable uniéndolos. Entonces, no hay ninguna corriente en la resistencia de 4 ohms, ya que no hay diferencia de potencial entre los nodos, porque son el mismo. Por lo tanto, en este caso, el voltaje A, que era el que teníamos que calcular de aquí, es igual a 0. Entonces, vamos a redibujar el circuito. Solamente con los elementos que necesitamos. Este es el cable, es nodo B, nodo A, y esta es la resistencia de 8 ohms. Por aquí tenemos la corriente en corto. Entonces la corriente en corto es igual a los 6 volts de la fuente de voltaje entre los 8 ohms de la única resistencia que hay. Eso es igual a 3/4 de ampere. Entonces, ahora que tenemos el voltaje de Thevenin y la corriente en corto, podemos calcular la resistencia de Thevenin, que es el voltaje de Thevenin entre la corriente en corto, que sería menos 2 volts entre 3/4 de ampere. Y esto nos da menos 8 tercios de ohm. Con esto ya podemos dibujar los circuitos equivalentes de Thevenin y de Norton. Los voy a dibujar aquí arriba. Voy a separar esto. Y aquí voy a dibujar Thevenin, que quedaría la fuente de menos 2 volts con la resistencia de menos 8 tercios de ohm. Y acá abajo Norton, que sería la fuente de corriente de 3/4 de ampere en paralelo con la resistencia de Thevenin, que eran menos 8 tercios de ohm.